You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Feels like home, just like a prayer. Your voice can take me there, and I'm sent from above. A few moments later. Vamos a comenzar en 1973, hablando un poco de la crisis del petróleo con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Así transcurren 13 años aparentemente tranquilos hasta el accidente de Chernobyl. Este accidente nuclear sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Las causas y desarrollo del accidente son objetos de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor y en una o dos explosiones sucesivas seguidas de un incendio generalizado. 2 años después del accidente de Chernobyl, llega la perestroika, mejor conocida como la reestructuración rusa. Con una reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, la cual fue llevada a la práctica en todo su territorio por Mikhail Gorbachev. Un mes después de que tomara el poder, la visión de Mikhail Gorbachev era fundamentalmente reorganizar el sistema socialista, para poder conservarlo dentro de. Posteriormente, el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras casi 30 años de haber sido construido, siendo este uno de los acontecimientos socialmente más importantes del siglo XX. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética, dando inicio a las revueltas contra el dominio en diferentes países, hasta que en septiembre de 1991 la URSS reconoce la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y junto al colapso económico Gorbachev perdió autoridad. El 8 de diciembre de 1991 anuncia la disolución de la Unión Soviética, dando fin a la República Socialista. Posteriormente llegó el efecto tequila, una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994, también conocida como el error de diciembre. La crisis se presentó en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300% y desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso al cierre completo de estas mismas. Para hacer frente a la emergencia, se recurrió a un paquete de rescate, que le inyectó al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para intentar estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. Otro gran acontecimiento fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, por sus iniciales TLCAM, el cual se negoció durante 5 años y entró en vigor el 1 de enero de 1994. El tratado se firmó en noviembre de 1993 y entró en vigor el primer día de 1994 con el objetivo de crear una zona de libre comercio y competencia leal entre los 3 países que conforman América del Norte. Se esperaba que al disolver los obstáculos, el comercio y las inversiones entre los 3 países aumentaran. Sin embargo, era un instrumento complejo.
Sin embargo, el siglo XXI no nos recibía también con la serie de atentados del 11 de septiembre de 2001. Fueron 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. A su vez se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política, denominada guerra contra el terrorismo, dejando así un impacto mundial ante dichos hechos. Finalmente llegó el 2008 con la crisis financiera global que se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del año 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al sistema internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando directamente otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles y en conjunto una crisis económica a escala internacional conocida como la Gran Recesión. Estos fueron algunos de los acontecimientos que marcaron el fin del siglo XX y principios del siglo XXI.